Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo estamos? Bien. Muy bien, y eso es por la gracia del Señor, por su gracia, por su bondad y su misericordia. Vamos a empezar. Hace algunos años un director de orquesta fue entrevistado y le preguntaron: ¿cuál es el instrumento más difícil de dirigir? Él respondió: el segundo violín. El entrevistador se sorprendió y preguntó: ¿por qué? El director dijo: porque todos quieren tocar la primera parte, quieren ser el instrumento principal. Y cuando nadie quiere tocar la segunda parte, la música se arruina. Y podemos pasar de esto. Tenemos una imagen. Cuando el director es Cristo, ahí está hermosa armonía, ¿no es cierto? Pero cuando todos quieren ser el autor, el principal, pasa esto. Y esto pasa en muchos hogares, ¿no es cierto? Gracias, Dios. Hay una enorme diferencia. Y ellos se llevan bien, son amigos del chavito, la chilenina, pero cuando cada quien quiere lucirse, cada quien quiere hacer su parte, no, yo dirijo, todo se vuelve un caos. Ya no hay armonía. Una sinfonía no necesita competencia. No necesita armonía. ¿Qué es armonía? Es la unión y la combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. El matrimonio es igual. La iglesia es igual. La vida cristiana es igual. Cuando cada uno quiere imponerse, se pierde la música. Pero cuando cada uno entiende su lugar bajo el director, surge la armonía. Pregúntense: ¿quién es el que dirige mi hogar? ¿Quién es el que dirige mi vida? Hoy vamos a ver la armonía del diseño de Dios. Abramos por favor nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 11 al 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 11 al 16. Cuando le encuentren, nos ponemos de pie en reverencia y respeto a la santa palabra del Señor, que la tenemos completita, que hemos visto estos jueves los de CDF. Tenemos el canon completo, los CDF, pero tenemos todo. Entonces agradezcamos dándole el valor que amerita. ¿Qué dice? Versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Oremos. Bendito Señor, santo, santo, santo eres tú, bendito eres, Padre Celestial. Creemos, estamos con absoluta certeza. Es más, y así, no necesito creerlo, tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor. Tú, Señor, sabes qué corazón tocarás esta mañana. Tú sabes qué entendimiento esclarecerás. Tú sabes a cuántos iluminarás esta mañana. Y cuántos corazones de piedra romperás también esta mañana y los volverás corazones de carne. No seré yo quien lo obre, no será la iglesia, no será esta prédica, serás tú quien obre en ese corazón. Danos a nosotros la disposición de recibir lo que tengas que enseñarnos esta mañana con un corazón humilde, con un corazón contrito, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento, por favor. Contexto. Y hasta ahora se vive en la cultura greco-romana, en el siglo I, la sociedad era fuertemente patriarcal. Ahora todavía se mantiene, pero antes era mucho peor. Era fuertemente patriarcal. El hombre era la cabeza legal del hogar. Tenía autoridad sobre la esposa, los hijos, los esclavos, los negocios, sobre la casa.
Las mujeres normalmente no participaban en política, tenían acceso limitado a una educación formal. Su rol principal era el hogar, la familia y la descendencia. Pero había algo importante. La honra de una familia dependía mucho del comportamiento público de la mujer, especialmente en su modestia y en su apariencia. Eso decía mucho de su esposo, de su casa, de su familia. Y Pablo, en una cultura que veía al hombre como dominante, él introduce la mutua dependencia. Habla del velo no solo como prenda, sino como símbolo cultural de honra y orden social. Y aunque Pablo habla de orden, luego aclara la igualdad de valor y la interdependencia. ¿Qué es la interdependencia? Es la dependencia recíproca. Trabajar juntos. Versículo 11 dice: pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Un ejemplo: el fuego necesita oxígeno. El oxígeno necesita chispa porque no se produciría la llama. Y la llama sin oxígeno se apaga. Ambos son distintos, pero ambos son necesarios, ¿no es cierto? Así es el diseño de Dios, mis queridos hermanos. Y Pablo está defendiendo la armonía del diseño de Dios. Y la clave está en una frase: pero en el Señor. Él empieza sus versos, pero en el Señor. De ahí parte y es la clave de todo. Esta frase cambia el enfoque por completo y Cristo es quien redefine la relación. Vamos a ver en pantalla Gálatas 3:28. ¿Qué nos dice? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay diferencia. La diferencia es funcional. La igualdad es espiritual. Y nuestra igualdad está ¿en quién? En Cristo, ¿no es cierto? En Él somos uno. En Él somos uno. Y para que haya unidad, debe haber la dependencia mutua, la interdependencia. Vamos al verso 11, el mismo, continuamos. Pero en el Señor, ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Clarito. Esto destruye el orgullo masculino, destruye el desprecio femenino, y eso destruye la autosuficiencia. Yo lo puedo hacer solo yo, destruye el yo. Vamos a ver en pantalla primero a los Corintios 12:21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies decirle, no tengo necesidad de vosotros. No, somos un solo cuerpo. Dios diseñó el matrimonio no como competencia, sino como interdependencia. Por lo tanto, si uno gana y el otro pierde, el matrimonio pierde. Por lo tanto, el único que gana en esa situación, ¿quién es? Satanás. Él busca dividir. Él busca darnos el ego, la vanidad y el orgullo. Y el único que gana, cuando uno pierde, basta que uno pierda, Satanás ya ganó terreno ahí. Vamos al verso 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Todo procede de Dios. Varón y hembra. Procedemos de Dios. ¿Qué significa eso? Vamos a ver Génesis 1:27 en pantalla. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón, y ahí nomás, no, varón y hembra los creó a su imagen. Lo dice la palabra de Dios. Hombre y mujer fuimos hechos a su imagen. Por tanto, hombre y mujer procedemos ¿de quién? De Dios. La fuente no es el hombre. La fuente tampoco es la mujer. Es Dios. Pero cuando Dios sale del centro, el ego ocupa el trono y comienzan los problemas. Continuamos, versos del 13 al 15.
juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pablo usa el cabello como un ejemplo cultural de aquella época. Pero el principio que quiere enseñar es eterno. ¿Cuál es? Que Dios es un Dios de orden. De orden. No se trata del peinado, no, ni del velo que uses, ni de cómo te rapaste. Se trata del testimonio. El diseño de Dios debe reflejarse externamente, debe verse, ser tangible, visible. Imagínense un equipo de fútbol donde el portero quiere ser delantero, donde el defensa quiere dirigir, donde el entrenador quiere jugar. Como decíamos nosotros de Guambras, todos juegan, todos tapan. No importa cuánto talento haya en ese equipo, cuando todos quieren cumplir y ser más importantes que el otro, el desorden produce derrota. Así simple y llanamente. En el matrimonio sucede igual. Debe reflejar orden, no caos. Vamos a ver en pantalla. El liderazgo debe verse en servicio. El respeto debe verse en actitud. Y la honra debe verse en conducta. Y eso no aplica solo para el matrimonio, aplica para todo. Para todo. Repito, el liderazgo debe verse en servicio. El respeto debe verse en actitud. Y la honra debe verse en conducta, dentro y fuera del matrimonio, en todo aspecto de nuestras vidas. ¿Qué nos dice Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven? Nuestro obrar, nuestro testimonio puede ser de tropiezo o puede ser para que alguien más glorifique al Padre que está en los cielos. Y el matrimonio, ¿qué debe reflejar? Orden, testimonio, debe expresar a Cristo y ser de buen testimonio para otros matrimonios. Mi fe debe reflejarse externamente. No se trata solo de la apariencia, no se trata solo de fingir, se trata de coherencia. Lo que predico, debo practicar, dentro y fuera de la iglesia. Versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Aquí Pablo corta la raíz del problema y se puede resumir en una palabra: el orgullo. Hay dos tipos de orgullo: el orgullo de la satisfacción legítima después de esforzarse por algo y haberlo logrado. El orgullo negativo, conocido como soberbia, se manifiesta como arrogancia o vanidad. Y una persona con este tipo de orgullo le es bastante difícil admitir sus errores y siempre va a querer tener la última palabra. Proverbios 13:10 en pantalla, en la nueva versión internacional, dice: el orgullo lleva ¿a dónde? ¿A la bendición? No. El orgullo lleva al conflicto. Y recuerdo que ese es uno de los pecados que más abomina el Señor: el orgullo. Los que aceptan consejos, en cambio, son sabios. El orgullo lleva al conflicto. El orgullo da lugar al diablo. ¿Y qué busca el diablo? Vamos a ver en pantalla Juan 10:10. ¿Qué es lo que él busca? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No es el ladroncito que entra a tu casa a 3 de la mañana, no. Habla de Satanás, del enemigo. Quiere meterse en tu familia, en tu relación. Y él solo quiere hurtar, matar y destruir. Te va a pintar las cosas bonitas. El mundo te lo va a pintar color de rosa. Pero el fin de él va a ser hurtar, matar y destruir. Un consejero matrimonial dijo una vez, y es verdad, el 80% de las discusiones no son por el tema, son por el tono. ¿Se identifican? No era el problema en sí, el problema, valga la redundancia, era el orgullo. No era la decisión, sino era quien tenía la última palabra. Los matrimonios se destruyen más por el espíritu contencioso que dice Pablo que por la falta de amor. El amor hay, pero muchas veces cuando la carne gana y el orgullo supera el amor,
Ese es el 80% de los problemas matrimoniales, el orgullo. ¿Se han dado cuenta que estando todo bien, todo en paz, alguien hizo un comentario en un tonito que no nos gustó? Lo cambia todo. Cambia el ambiente, uno ya se infla. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué me habrá querido decir? Y es cuestión de elección. ¿Y qué dijo? Oh, no me tengo que dejar pisotear, yo soy el macho de este hogar. Y las damitas, uy, a mí no me va a ver la cara. Solo por el tonito, por un tono de voz en el que lo diga. Un comentario, un tonito que no nos gustó, cambia el semblante, cambia el ambiente, surge el enojo, el orgullo y arranca el conflicto. Empieza el conflicto. Y aquí viene algo clave: elección. La elección de crear un conflicto es de parte y parte, sea del uno o del otro. De la persona que elige el tono que lo va a dar, como de la persona que elige cómo reaccionar a ese tonito. Así que no solo es culpa de él, también está en mí cómo respondo a ese tonito que según yo está grave, está mal, que me hiere, que me lastima. Basta con que uno de los dos elija hacer lo correcto para que no se arme el lío, para que no se arme el problema. Pregunta uno: ¿elijo reaccionar en mi orgullo y lo empeoro todo? ¿O elijo menguar y hablarlo después con calma, con cabeza fría? ¿Y cómo elegimos hacer lo correcto? Siguiendo un modelo, un testimonio. ¿Y quién es el modelo supremo? Es Cristo. Vamos a ver en pantalla Efesios 5 del 21 al 25. Nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Aquí Pablo no habla de roles, habla principalmente: someteos unos a otros. ¿Pero en quién? En el Señor. El modelo no era Roma, no era cultura griega, no era tradición moderna a lo que él se refería. El modelo es y será siempre Cristo. Él es cabeza. Él eligió, siendo rey soberano, creador del universo, eligió servir. Siendo Dios, se entregó y te amó hasta la cruz. Qué mejor ejemplo, qué mayor modelo a seguir podemos tener. Imaginen dos caballos tirando de una carreta. Si cada uno jala a un lado distinto, la carreta no avanza. Es más, se puede romper. Pero cuando ambos miran al frente y se alinean bajo la misma dirección, la carga se mueve. El matrimonio no avanza porque uno sea más fuerte que el otro. No, hasta en eso aplica el yugo desigual. Si un granjero pone a dos mulas, una flaquita, medio débil, y el otro fortachón, y jala, ¿qué va a suceder? Va a jalar más el uno y se van a lastimar, y la carga no va a avanzar. Tenemos distintas funcionalidades dentro del matrimonio, pero debemos trabajar con coherencia, con interdependencia, un mismo ritmo. Entonces, el matrimonio avanza, no avanza porque uno sea más fuerte, no, avanza cuando ambos miran hacia Cristo. Así avanza el matrimonio. Porque donde Cristo dirige, la armonía regresa. ¿Cómo logramos esto? Es lindo hablar de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, y lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Pero ¿cómo logro realmente esto? Con conciencia y el conocimiento de quién es Cristo en mí. Una cosa es creer, es hablar de Él. Y otra es saber y conocer y ser consciente de Él. Pero ¿quién es Él en mí? ¿Qué hace en mí realmente? Todos sabemos que Cristo está en nosotros. Sin embargo, actuamos como si no lo estuviera. Y te vas a reír: no, yo no hago eso. No, lo hacemos, lo hemos hecho todos. ¿No me creen? Díganme honestamente, ¿cuántos alguna vez oraron pidiéndole paciencia a Dios? Creo que la gran mayoría. ¿Y por qué le pidieron o le piden paciencia a Dios? Porque creen que no la tienen. Y uno dirá: pero solo es ese momento. No. Porque creen que no la tienen. Pero ¿cuál es el fruto de Cristo en nosotros según Gálatas 5?
amor, gozo, paz, paciencia. O sea que estoy pidiendo algo que ya me fue dado, que ya lo tengo. Cuando ustedes, ¿cuántos de ustedes también le pidieron al Señor, Señor, dame fuerzas? ¿Cuántos le han dicho, Señor, dame fuerzas? Pocos dirán, no, yo no, pero yo sé que todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Y lo hemos hecho en el ámbito correcto, porque cuando uno está mal, uno cree que tiene que pedir fuerzas a Dios. Pero ¿por qué pedimos esto? Como digo, porque aún no tenemos la conciencia y el conocimiento de quién es Cristo en mí y su Santo Espíritu en mí. Y algo que el Espíritu jamás va a hacer, hablando de pedir fortaleza, Señor, el Espíritu Santo jamás te va a dar fuerza. ¿Qué hace el Espíritu? Todo lo contrario, el Espíritu Santo te debilita. ¿Por qué te debilita? 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso hace el Espíritu Santo. Debilitarte para que busques mayor dependencia de Dios y no para que lo hagas en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría. Él te debilita, te hace dependiente del Rey. Y Joel 3:10, ¿qué dice? Diga el débil, fuerte soy. Pero en que en mi debilidad, entonces soy fuerte. Miren, si Dios nos da fuerza, ¿qué va a suceder? Vamos a hacerlo en nuestras fuerzas, no en Cristo, no en Dios. Y el único obrar, eso ténganlo claro, el único obrar del Espíritu Santo es formar a Cristo en tu vida, en mí. Ese es su único obrar. Tenemos que entender que no somos personas tratando de actuar como Cristo, sino es Cristo actuando en nosotros. Y no es lo mismo, es lo opuesto. No trato de ser como alguien, no intento ser como alguien, no, ahí se incluye el yo, sino es Cristo actuando en mí. Y yo lo que hago es morir. El Señor no vino a mejorar nuestra vida. Suena contradictorio. Él no vino a mejorar nuestra vida. Él vino a hacer una nueva creación. Él hace nuevas todas las cosas. Pero para que haya una nueva creación tiene que haber un nuevo nacimiento. Y para que haya un nuevo nacimiento, ¿qué tiene que haber? Muerte. En los problemas matrimoniales, ¿cuál es básicamente la sustancia del problema matrimonial? Que ella no lo conforma a él no lo conforma a ella. O sea que ella quiere que él sea como a ella le gusta y él quiere que ella sea como a él le gusta. Es la batalla de todos los días, ¿sí o no? Es así. No me gusta como ella es. ¿Por qué no reacciona como yo lo hago? ¿Por qué no piensa como yo? Pero sí es tan lógico. En cambio las mujeres también, pero él debía interpretar lo que yo le estaba diciendo, ella debería suponer lo que yo debía haberle dicho, ¿sí o no? Y cada quien está absolutamente seguro de lo que piensa, porque Dios nos formó de diferente manera. Pero el problema siempre va a ser cuando no tienes conciencia de las diferencias que hay, funcionales, de carácter, hormonal, psicofisiológica que tenemos, el conflicto va a haber a diario. Todo el tiempo y todos los días. ¿Y quiénes se afectan? Tu matrimonio y tus hijos, y eres de mal testimonio para los demás. Básicamente ese es el problema, que yo quiero que ella sea como yo quiero. ¿Por qué es imposible que eso ocurra, mis hermanos? Eso no va a ocurrir. Tu esposo y tu esposa no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Por qué? La carne no puede ser mejorada. No puede ser mejorada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Morir a mí mismo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, o sea que estoy muerto en la cruz. Ya no vive yo, sino Cristo vive en mí. Y Él es quien se expresa. Eso es morir a uno mismo.
subir a la cruz y quedarte ahí y dejar que Cristo haga la obra, que Cristo se exprese, que Cristo haga. Romanos 6:26 en la Nueva Versión Internacional. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera poder. Eso es la debilidad. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada en Él. Pero ¿qué nos gusta hacer? Bajarnos de la cruz, operar en la carne, exponiendo la vieja naturaleza, y vienen los problemas. Garantizado. Y muchos dirán, pero Dani, yo no soy el problema. La culpa es de él, la culpa es de ella, la culpa es de mis hijos, a los hijos la culpa es de papi y mami. Ok, yo les voy a preguntar algo. En la cruz hubo dos personas, el Señor y yo. ¿Quién es el pecador? El Señor era inocente y yo él. Yo era el justo y Él era Él. Perdón, Jesús era el justo y Él era... Jesús era el justo y yo el injusto, perdón. Perfecto con esa alegoría. Pero ¿quién murió allí? Jesús. Y nos quejamos con el pastor, mire, mi esposo, mi hijo, mi mamá, mi suegra, mátalo. Diga que muera Cristo. Porque Él es el culpable, no yo. Pero la solución que Dios proveyó, ¿cuál fue? Que Él, siendo inocente, eligió morir por el culpable, para salvarlo y santificarlo. Entonces, a menos que yo no esté dispuesto a hacer eso por mi esposa, por mi esposo, no hay Cristo. Solo hay justicia humana ahí, y no hay Cristo. Todos somos conscientes que somos culpables ante Dios, ¿no es cierto? Pero por gracia divina, todos los que han ido al Hijo, Dios eligió, decidió en su voluntad divina, por amor, por gracia, vernos a través de su Hijo. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotros, ¿a quién está viendo? A su Hijo. No nos mira a nosotros. Él se agrada y se complace, no en mis obras, no en lo que yo soy, no en lo que yo haga. Él se complace en su Hijo que fue depositado en mí. Ahora, si Dios mira a su Hijo a través de nosotros, cuando yo miro a mi esposa, a mi esposo con mi mente natural y digo, otra vez lo mismo, y dale otra vez con la misma cantareta, ¿no es cierto? Porque lo miramos con nuestra mente natural. Pero cuando lo miro a través de la mente de Cristo, ¿qué veo? Lo que Dios ve, no lo que yo quiero ver. Si elijo verlo con la mente de Cristo y dejar que Cristo haga la obra, te das cuenta que fluye algo en ti, que ya no lo miras con tu mente natural, lo miras a través de los ojos de Cristo y reaccionas como Cristo, hablas Cristo y se producen en ti los frutos del amor, gozo, paz, paciencia, la bondad, fidelidad, mansedumbre, porque eso produce Cristo en ti. Esa es la expresión de Cristo en mí. Amén. Y en ese obrar de Él, mi pareja y mis hijos se santifican en mi hogar. Muriendo a mí mismo, mi familia es santificada, mi trabajo es santificado, mis amigos es santificado, el ministerio es santificado, la iglesia es santificada. Mis hermanos, el matrimonio son dos personas que han renunciado por completo a sus voluntades para hacer solo la voluntad de Dios. O sea, el esposo no tiene que vencer a la esposa, ni la esposa al esposo. Los dos se rinden a una sola voluntad. Y esa es la gloria de Cristo en el matrimonio. Cuando yo renuncio a mí mismo, mi esposa renuncia a ella. Los dos renunciamos a nuestras voluntades y la rendimos ante Dios. Ese es el triángulo. ¿Se han visto? Esposa, esposa, Dios. Somos un mismo espíritu, un solo cuerpo, pero también debemos ser conscientes de algo, como dije hace un momento. El Señor nos hizo psicofisiológicamente diferentes. Aquí tenemos un excelente psicólogo, comparte conmigo esto. No somos iguales.
En nuestra carne, hormonalmente y todo, no somos iguales, somos psicofisiológicamente diferentes. Y de ello depende, cuando entienda eso, de ello depende que en mi casa haya armonía y paz. Cuando entiendo que el hombre y la mujer piensan y reaccionan diferente, cuando lo entiendes, va a haber la armonía y la paz. Vamos a ver en pantalla, machos, ¿qué dice la palabra de Dios? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Eso nos manda Cristo a hacer. Entonces, varones, debemos convivir sabiamente, dando honor a nuestras esposas, tratándolas con delicadeza física y emocional. No verlas como inferior, sino como un tesoro precioso, y como dice su palabra, como coherederas de la gracia divina. Tienes un tesoro al lado tuyo, varón. Tienes un tesoro. Ahora, a los hombres se nos dificulta ser delicados y pacientes. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿qué somos? Lógicos, directos, sin rodeos. Esto es así, así, así. ¿Por qué reaccionas así? Solo es esto. ¿Por qué? Queremos ser lógicos porque actuamos de nuestra naturaleza humana y cómo fuimos creados los hombres. Pero las damitas no requieren eso. Las damitas fueron diseñadas para ser amadas, cuidadas, y a ustedes, mis hermosas damitas, se las gana con el corazón, ¿no es cierto? Con el corazón. Alguien dijo, como una flor, si no se le riega, no florece. ¿Quieres ser lógico, varón, macho? ¿Quieres ser lógico? Perfecto. ¿Quieres que una flor florezca? Riégala, blanco y negro, ¿no es cierto? Riégala, cuídala, protégela. Ahora, damitas, se viene un listado enorme para ustedes. Vamos a ver en pantalla Efesios. Bueno. No. ¿Qué dice Efesios 5? Damitas, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Siguiente, ¿qué dice? Él se iba a poner, respete a su marido. Siguiente punto, respete a su marido y respete a su marido. ¿Ven lo fácil que es que somos los hombres? Pero es una de las cosas más difíciles para ustedes, damitas, porque se expresa el orgullo. Es algo tan sencillo y tan difícil a la vez. El Señor nos hizo más simples a los varones. A las damitas se les complica por ese pequeño detalle del ego y el orgullo. El otro día leí algo muy especial en internet. Una mujer dijo, mientras yo exista, mi esposo siempre tendrá el vaso más lleno, el plato con más comida, la almohada más cómoda, hasta mi riñón si lo necesitara, pero jamás tendrá la razón. ¿Se dan cuenta? Y muchas son conscientes que a pesar de la lógica y la verdad, que estamos en una discusión X, que saben que tenemos razón, de una u otra manera el orgullo está así, pero, ese ya no es Cristo en ustedes, es su carne, la naturaleza pecaminosa. ¿Qué deben hacer, damitas? Morir a sí mismas para que el Señor produzca el respeto y la sumisión a sus esposos. Y varones, para poder ser más delicados, más amorosos, más frágiles con nuestras esposas, ¿qué debemos hacer? Morir a nosotros mismos. En conclusión, mis hermanos, hoy Dios no está preguntando quién tiene más autoridad. No, Él está preguntando, ¿es Cristo quien gobierna tu corazón? ¿Es Cristo quien gobierna en tu familia? ¿Es Cristo la mira de la carreta que estás llevando con tu esposa y a tus hijos? Porque cuando Él reina, el orgullo muere, la contienda se apaga, el diseño de Dios florece y el matrimonio refleja el Evangelio. Cierra tus ojos, mi querido hermano, no te distraigas con nada a tu alrededor.
Todo lo que hemos visto nos hemos enfatizado en el matrimonio, sí. Pero esto va para el esposo, para la esposa, para los jóvenes, hijos, hijas y padres. Cuando morimos es cuando operamos con la mente de Cristo. Vemos con los ojos de Cristo, reaccionamos como Cristo. Ya lo hizo Él antes y durante la cruz. Ante el oprobio, la humillación y el dolor, Él eligió callar y amar. Si me comparo con Cristo al pie de la cruz, ¿quién soy yo para decidir si alguien merece o no misericordia? ¿Quién soy yo para darme el lujo de elegir y decidir aquello? Muchos pensarán, sí, Dani, yo sé, pero es difícil y solo es Dios quien produce el querer como el hacer, no yo. Exacto, tú no puedes, pero Cristo sí. Y lo único que el Señor espera de ti, mi hermano, mi hermana, mi joven, es un simple: no puedo, soy débil, hazlo tú, Señor. Allí es cuando el poder de Dios se perfecciona. Dile hoy al Señor: Padre, ora conmigo, Padre, hoy elijo morir a mí. Mortifica mi carne, por favor. Produce el querer como el hacer, no solo en mí, sino en mi pareja, en mis hijos, en mis padres, en mis hermanos. Pero yo elijo morir para sembrar amor y misericordia. Dile al Señor: yo elijo buscar el reino de Dios para que el resto venga por añadidura en tu santa y perfecta voluntad. Hoy busco la armonía del diseño de Dios para mi matrimonio, para mi familia, para mi trabajo, para mi servicio, mi ministerio, mi hogar, mi trabajo, mis amistades, todo. Busco hoy, Señor, tu armonía, tu diseño. Hoy elijo morir. ¿Qué elijo hacer desde hoy? Como dice este hermoso canto: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Tuyo es el resultado, Dios. No es nuestro obrar, no es mi obrar, es el tuyo, Señor. Tu Santo Espíritu de Dios solamente debilítame todos los días. Recuérdame el estado espiritual en el que estoy, lo que me merezco realmente. Y cómo soy visto a través de Cristo, cómo soy visto por Dios, pero a través de su Hijo en mí. Gracias, Cristo. Haz tú el obrar. Vacíame de mí, Señor, vacíame de mí, lléname más de ti, Padre eterno. Esa es la única manera en la que se expresará tu amor, tu misericordia hacia mi hermano. Solo de esa manera podré amar a mis enemigos. Solo de esa manera podré cumplir el mayor mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por favor, Padre, pon esa añadidura en mí, produciendo tu Santo Espíritu en mí. Esa es la única manera para poder producir los frutos de Gálatas 5 en mí. Te rindo mi vida, Señor, te entrego mi familia, te entrego a mi esposo, te entrego a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, te entrego a mi padre, te entrego a mi madre. Me entrego yo completamente, haz tú la obra y yo elijo morir. Gracias, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.